Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una empresa que, bueno, nos cambió la vida a todos, Google. Es una historia de innovación brillante, pero también de un poder inmenso y con él una responsabilidad gigante. Es la historia de un gigante con dos caras. Y como toda buena historia de Silicon Valley, esta también empieza en un garage. Sí, un garage. Pero a diferencia de muchas otras, la idea que nació aquí no era solo crear un producto, sino ponerle orden al caos del Internet de esa época. Y de este espacio tan humilde, escalaron hasta el gigantesco campus que hoy conocemos como el Googleplex. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo un proyecto de doctorado sobre cómo se enlazan las páginas web terminó metiéndose en cada rincón de nuestra vida cotidiana hasta convertirse prácticamente en el organizador de nuestro día a día? Para entenderlo, vamos a recorrer su historia en 5 pasos. Empezaremos en el garage, claro. Luego, veremos cómo construyeron un imperio que va mucho más allá de las búsquedas. Nos meteremos en la cultura que lo hizo posible, exploraremos el lado más oscuro de tanto poder y al final miraremos hacia lo que se viene, la era de la inteligencia artificial. Listo. Vámonos al principio de todo. Y no, esto no empieza con un plan de negocio súper elaborado, sino con algo mucho más simple, la curiosidad de dos mentes brillantes en un campus universitario. Y fíjense qué rápido fue todo. En 1995, Larry Page y Sergey Brin se conocen en Stanford. Solo un año después, en el 96, ya estaban trabajando en un buscador. Su nombre original, Backrub, ya escondía la clave de su éxito, analizar los backlinks, o sea, los enlaces de la web. Para 1998, el proyecto ya tenía nombre oficial, Google Inc. Pero claro, una idea así necesita dinero para volar. Y ese dinero llegó en la forma de un cheque de $100,000 de Andy Bechtolsheim, uno de los fundadores de Sun Microsystems. Lo más loco de todo es que el cheque estaba a nombre de Google Inc., una empresa que en ese preciso momento ni siquiera existía legalmente. Tuvieron que correr a registrarla para poder cobrarlo. Esta era su obsesión, el norte que los guiaba. En esa época Internet era un verdadero caos. La misión de Page y Brin sonaba sencilla, pero era tremendamente ambiciosa, crear una herramienta que pudiera encontrar la aguja en el pajar digital. Pero ojo, organizar la web fue solo el primer paso. Google no se conformó con ser la mejor puerta de entrada a Internet. Su ambición era construir todo el ecosistema, lanzando productos que con el tiempo se volverían indispensables. Su arma secreta al principio fue el famoso PageRank. Miren, los otros buscadores de la época eran bastante básicos, se dejaban engañar fácil. PageRank fue una revolución porque trató a los enlaces como si fueran votos de confianza. Si una página importante te enlazaba era porque valías la pena. De repente, buscar en Internet dejó de ser frustrante y se sintió casi mágico. Luego, en 2005, hicieron una de las jugadas más inteligentes de la historia de la tecnología. Compraron una empresita llamada Android. Mientras Apple preparaba su iPhone súper cerrado, Google apostó por lo contrario, un sistema abierto. Convirtieron lo que era un sistema para cámaras en la plataforma que hoy está en casi todos los teléfonos del mundo. Una movida maestra para no quedarse afuera de la era móvil. Ese año, el 2005, fue una locura para ellos. No solo compraron Android, sino que lanzaron Google Maps y un par de años después con Street View hicieron algo que parecía de ciencia ficción. Pusieron una foto del mundo entero a nivel de calle a un solo clic de distancia. Eso cambió para siempre cómo nos movemos y vemos el mundo. Y mientras construían su imperio, nunca, pero nunca dejaron de pulir su joya de la corona, el buscador. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Vemos una evolución constante, desde pelear contra el spam a entender el lenguaje humano casi como una persona, y ahora le están metiendo inteligencia artificial generativa a todo. Ok, pero la pregunta del millón es, ¿cómo lo lograron? Y la respuesta no está solo en los algoritmos, sino en la gente y en esa cultura tan particular que construyeron desde el principio. La fórmula Googler fue como dinamitar la oficina tradicional. Pocos jefes, muchas ideas. Apostaban por el talento puro, a veces por encima de la experiencia, y crearon un ambiente que se parecía más a un campus universitario que a una corporación. Y la prueba de que esto funcionaba fue la famosa política del 20% de tiempo. Básicamente le decían a sus ingenieros, oigan, usen un día a la semana para trabajar en lo que se les dé la gana. El resultado, de ahí salieron productos gigantescos como Gmail y Google Calendar. Todo este idealismo se resumía en su lema no oficial, Don't be evil, o no seas malo.
Una frase muy bonita, sí, pero que se iba a dar de frente con la dura realidad de ser una de las empresas más poderosas del planeta. Y aquí es donde la historia da un giro. Porque tanto poder y tanto alcance traen consigo un precio muy alto. Las críticas, las polémicas y preguntas muy incómodas sobre el impacto de Google en el mundo. Las críticas básicamente se agrupan en 4 grandes problemas. 1. La privacidad. Su negocio depende de nuestros datos, y eso choca constantemente con las leyes. 2. La censura. Se les acusa de adaptar sus productos para complacer a gobiernos autoritarios. 3. Los impuestos. Han usado trucos contables para pagar lo menos posible. Y 4. La más grave de todas, las acusaciones de monopolio, de usar su poder para aplastar a la competencia. Y aquí está el gran dilema de Google, la atención constante. Por un lado está el derecho a la privacidad, por el otro un modelo de negocio que necesita, por definición, recolectar y analizar nuestros datos para que los servicios que nos encantan sigan siendo gratuitos y su publicidad funcione. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al presente y al futuro. Si la búsqueda web definió el pasado de Google, la inteligencia artificial está destinada a definir todo lo que viene. Y la primera gran muestra es esto, la experiencia generativa de búsqueda o SGE. Este es el cambio más radical en el buscador en una década. Miren, en lugar de darnos una lista de links azules para que nosotros busquemos la respuesta, Google ahora la genera directamente con IA. Esto no solo cambia lo que significa buscar, sino que pone a temblar a toda la web que vive del tráfico que Google les manda. Y así cerramos, con la misma pregunta que ha perseguido a Google toda su vida, pero ahora más grande que nunca. La historia de Google es un ciclo. Revolucionan algo, crecen sin control y luego tienen que rendir cuentas. Ahora, en plena era de la IA, el desafío es inmenso. ¿Logrará este gigante de 2 caras seguir innovando sin olvidar el peso de su responsabilidad global? La respuesta se está escribiendo ahora mismo.